UCB Radio presenta Activa Mente. Salud mental a tu alcance con Sabia Salud. Bienvenidos una vez más a Activamente, 103.5 Radio Universidad Católica de Valparaíso. Hoy ya es invierno, qué frío, aguante Chile, aguante Radio Escuchas, Nicolai y Ricardo, que hoy día viene a conversar con nosotros sobre el yoga. Esta semana se celebró el día 21 de junio, el Día Internacional del Yoga. Esta fecha es una fecha relativamente nueva. El año 2014 se instauró por la ONU finalmente el Día Internacional del Yoga. Si tú buscas en internet probablemente te vas a encontrar más de una fecha, pero esta es la última fecha instaurada. Vamos a hablar un poco de bienestar psicológico, por supuesto, en torno al yoga, los beneficios que trae, las posibilidades que podemos encontrar a nivel disciplinar con las diferentes herramientas que no necesariamente tienen que hacerse todas juntas dentro de una práctica para poder tener resultados, etcétera. Nicolai, ¿cómo estás? Cuéntanos un poquito cómo estás y luego conversamos un poquito también con Ricardo para saber cómo está y qué nos puede contar de esta disciplina tan bonita. Bueno, Mishka, Ricardo, hola, ¿qué tal? A todos los que nos están escuchando. Contento, como siempre, digamos, de estar acá con ustedes, de hablar sobre temas que son relevantes para la salud mental y social. Y bueno, bien contento también porque el tema que vamos a tocar ahora es un tema que yo creo que a los tres de distintos ángulos nos apasiona, ¿ya? Y que es justamente el yoga. Ya hemos hablado ya con Ricardo Ramírez, que es un ya amigo profundo de nuestro programa y de Sabia Salud. Nosotros ya en un programa anterior conversamos en forma bien profunda sobre el tema de la meditación en general. Tocamos ciertos aspectos de lo que es el yoga, pero la verdad que no profundizamos tanto como yo espero que lo hagamos hoy día. El yoga, creo, por lo menos en lo que es la experiencia mía acá, donde yo estoy trabajando gran parte del tiempo del año, que es en Suecia, es algo que en algunos lugares se utiliza como no como una terapia, sino que como un elemento que ayuda a la terapia de ciertos tipos de problemas. Ya tampoco se utiliza para todos los casos, que tiene que ver justamente con trastornos de ansiedad, tiene que ver con algunas estructuras de personalidad que necesitan trabajar un poco más con la presencia consciente, trabajar un poco más con, digamos, con el estar con el cuerpo, estar con la respiración, en momentos en que las personas muchas veces tienen dificultades para trabajar con este tipo de cosas. Y a partir de ahí, también se han sacado desde ciertos elementos que son elementos clásicos del yoga, una serie de ejercicios que se han popularizado en ciertos tipos de terapias también. Yo pienso, por ejemplo, en la terapia dialéctica, ya que se utiliza justamente para personas con estructura de personalidad emocionalmente inestable, etc. O sea, hay algunos elementos que se utilizan, ¿ya? Pero Mindfulness en sin general. embargo, claro, pero sin embargo el yoga en sí mismo todavía se mantiene muy ajeno de círculos como por ejemplo el círculo de los médicos, por decirlo, o sea, justamente porque se considera que es difícil de aplicar a escala mayor y todo. Entonces hay conocimiento, hay estudios, pero al mismo tiempo hay todavía una cierta lejanía, ¿ya? Y eso también me gustaría que lo pudiéramos conversar. Así que, bueno, te damos rápidamente, Ricardo, la bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Hola Mishka, hola Nico, ¿cómo están? Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Siempre es un agrado venir y compartir y difundir esta enseñanza y también el contexto del diálogo entre Oriente y Occidente, ¿no? Sí, pues yo soy un practicante de yoga, simplemente vivo hace tiempo practicando y he tratado de ir combinando el yoga con mi quehacer como investigador científico en la Universidad Andrés Bello. Y un poco también haciendo lo que Nicolai menciona, que buscando ese acercamiento hacia un ambiente más académico y más clínico, con la idea de difundir esta tradición al mayor número de personas, ¿no? Ciertamente esta es una práctica que puede ser muy beneficiosa y yo creo entender algunas razones del por qué no ha sido tan masificada en este tipo de ambientes como otras prácticas que con justicia han traído mucho beneficio a las personas como en términos psicológicos como es el mindfulness, por ejemplo. Hay mucho prejuicio sobre la práctica. Sí, mira, yo diría que a ver,
es muy difícil poder armonizar o poder definir en un marco conceptual concreto qué es el yoga. Porque el yoga como en su origen, digamos, védico, tiene muchas formas y variaciones. Entonces yo creo que a diferencia de otras tradiciones, todas tienen muchas sutilezas, muchas formas, ¿no es cierto? Hay yogis que hacen posturas, que es como lo que más se conoce, pero hay muchos yogis que alcanzan, digamos, niveles de satisfacción o de autorrealización muy importantes que nunca en su vida hicieron ningún ejercicio de respiración ni ninguna postura. Entonces, esa gran eclecticismo de la práctica, que tiene una raíz, sí, pero eso que es tan ecléctico, para nosotros los occidentales que necesitamos tener la cosa muy bien organizada, nos complica. Entonces, ¿cómo es yoga si unos hacen esto, otros hacen estas cosas, unos repiten mantras, otros hacen postura, otros contemplan el silencio? Entonces, como que parece ser una cosa muy diversa, y eso yo creo que ha hecho que el acercamiento sea más difícil. Y coincido con Nicolai que hay mucha literatura científica, muchísima, demostrando los beneficios del yoga, pero de esta práctica en particular, de este método en particular, de esta tradición en particular. Entonces, ha costado hacer como una estandarización de la práctica, ¿ya? Aunque en sus diferentes niveles o componentes básicos, ciertamente todas son muy útiles y hay que difundirlas. Y ese es el ejercicio que tenemos que tratar de hacer nosotros en Occidente. Oye, En pero India, Ricardo, disculpa, Nico, Mishka, en India el yoga se entiende como un sistema de psicología también, pero eso tiene que ver, está ligado a las diferentes grandes tres aristas que envuelve, que tiene que ver con lo físico, que bien dices tú, que la mayoría de las personas principalmente reconoce, que son las asanas, las posturas, pero también está esto energético ligado a la respiración y lo mental ligado a la meditación. Pero claro, hay varios pasos intermedios que usualmente no están popularizados, muchas veces ni siquiera llegamos a la meditación, llegamos solamente al trabajo previo, que es dharana, que es la concentración, y la entendemos como un proceso de meditación. Pero si bien entonces en India esto se entiende como un sistema de psicología, en Occidente efectivamente esto está costando mucho que entre, sino en estratos muchas veces socioeconómicos mucho más sustentados, no llega a cualquier lugar. Hace algunos años atrás, no más de 8 o 10 años atrás, empezó a abrirse dentro de las comunas, dentro de los municipios, que es muy reciente esto en el tiempo, siendo que el yoga es milenario. O sea, en ese sentido, claro, yo podría comentar que incluso, Mishka, incluso ese sistema que tú súper bien defines, que tiene que ver, ¿no es cierto?, como con un componente, bueno, ético inicial, después con un componente físico, ¿no es cierto?, asanas, energético y de meditación, todo ese sistema, ¿no es cierto?, que es el sistema de la Ashtanga Yoga, del yoga de los 8 pasos de Patanjali, es simplemente una forma de yoga de las 4 clásicas dentro del paraguas védico, ¿no? Porque si uno se mueve a otras raíces como el tantra u otro, o no sé, incluso ahí se mueve más. Entonces, si yo pudiera generar como una visión muy, 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 muy global del yoga, para que lo pudiéramos entender todo, yo creo que la forma más amplia está basada en 4 caminos, en 4 formas clásicas que se podría hablar. Una, que es el yoga de la acción, ¿no es cierto?, de la destreza en la acción, que se conoce como karma yoga, ¿no?, que es la capacidad que tiene el individuo de recoger cada experiencia de vida como una forma de aprendizaje en pos de su autorrealización, es decir, de la comprensión más profunda de sí mismo, pero a través de la acción, a través de todas las cosas cotidianas que yo hago, de lavar la loza, llevar a mi hijo al colegio, trabajar, en cada pequeña acción, y cómo todas esas acciones me pueden llevar a un estado de felicidad más profunda. Eso es karma yoga, que eso es Por súper, eso tú súper dices, difícil de... Ricardo, que hay gente que puede no haber hecho nunca asana, Claro, nunca ejercicio de claro, respiración guiada, claro, regulada, y claro. que de todas maneras obtiene beneficios de la Sí, práctica. sí, mira, probablemente probablemente el texto más reconocido en la India en general, o uno de los más reconocidos probablemente, es el Bhagavad Gita, por ejemplo, que normalmente se asocia como a una cuestión más devocional y tiene un componente devocional muy importante, pero es un texto de filosofía y de psicología muy, muy lindo. Y ahí en el Bhagavad Gita, de hecho, se definen solo 2 caminos, ¿no? Karma Yoga y Jnana Yoga. Karma Yoga, el yoga de la acción, de la destreza en la acción. Te fijas que es una forma de vida, ¿no? Cómo yo vivo recogiendo las experiencias de la vida de una manera significativa. Y Jnana Yoga, ¿no es cierto?, el yoga del conocimiento. Cuando yo entiendo quién soy yo en profundidad, cuando yo tengo plena conciencia de mi propia naturaleza, entonces sigo otro camino. Y dentro de ese karma yoga,
entran todas las otras clasificaciones que podríamos hacer. Piénsalo, si cuando uno hace asana, cuando uno hace postura física, cuando uno hace ejercicios de respiración, o incluso cuando estás meditando, estás haciendo acciones, ¿no es cierto? El ejercicio, la respiración, o incluso cuando te concentras, si haces dharana, concentración, le estás pidiendo a la mente que se enfoque, entonces le estás dando una acción. Por lo tanto, todo eso, incluso en el paraguas más amplio, sería parte del karma yoga. Pero estos 4 caminos, si uno lo quisiera como disgregar en la forma como más sintética, ¿no es cierto? Karma sería eso, karma yoga, que es probablemente el yoga más importante, porque es el que haces cuando enrollas el mat, ¿no? Tú podías estar 1 hora, ya 2, 3 horas haciendo yoga, fantástico, pero ¿qué pasa las otras 21 horas del día? ¿Qué pasó con tu vida, no? Se termina ahí, la encapsula como un producto más, ¿no es cierto?, del sistema, listo, ahí, que lo pagas, lo haces, listo, y después sigo con mi vida. No, pues la idea es que el yoga penetre en ti y te permite una forma de ver la realidad que sea más armónica contigo y con la naturaleza y con quienes te rodean. Entonces, karma y yoga es muy importante en ese sentido. De ahí existe súper breve, otra opción, que quizás es la opción más desconocida quizás en Occidente, que es el bhakti. Y el bhakti, bhakti significa amor, ¿ya? O incluso devoción. La forma más común es la forma devocional, donde tú abres tu corazón, te entregas a algo superior con el objetivo de abrir tu corazón. Y eso no tiene que ser necesariamente una religión, puede ser una causa, puede ser la humanidad, puede ser la naturaleza, puede ser la espiritualidad de alguna forma, pero la necesidad de que el yoga no sea algo solo intelectual o físico, sino que penetre tus emociones, tus sentimientos, ¿no? que te transmute emociones a un estado como más armónico también. Ese es el bhakti. Y de ahí viene el raya, que es lo que plantea súper bien Mishka, este yoga de el ejercicio de la voluntad para serenar la mente, ¿cierto? La voluntad para serenar la mente en base a ejercicio físico, control de la respiración, control de la mente directamente, etcétera, ¿no es cierto?, para calmar y nuevamente encontrarse con uno mismo. Y finalmente el jnana yoga, que es el yoga del conocimiento, donde lo que es un poquito más filosófico en cierto aspecto, pero es la necesidad de entender, ¿no? De tener una experiencia profunda de tu verdadera naturaleza. Entonces esas son como las 4 grandes formas, y que eso yo creo que es súper desconocido en Occidente respecto el yoga. Mira, ahí me gustaría a lo mejor centrarme un par de minutos antes de que empecemos ya, o que tomemos la primera pausa musical, y tiene que ver básicamente con el denominador común, porque acá da la sensación de que hay efectivamente distintos caminos, ¿cierto? O hay distintos enfoques. Hay un enfoque que es un enfoque, digamos, a las conductas, ¿cierto? O si bien uno podría decir, como dicen los conductistas, que todo es conducta, puede decirse, digamos, ¿cierto? Por un lado, está el enfoque en el pensamiento, está el enfoque en el sentimiento, y sobre todo en un sentimiento, digamos, productivo, como es el sentimiento del vínculo, ¿no? ¿Cierto? A propósito del amor y todo. Y luego está el foco en la voluntad. O sea, estamos hablando de distintas funciones que son todas funciones, digamos, dentro de lo que es nuestro aparato o aparataje mental, ¿ya? Pero si uno quisiera buscar una definición general del yoga, ¿ya? ¿Cómo lo plantearían ustedes, Mishka, Ricardo? Así como en términos bien breves, ¿ya? Porque tratando de siempre como de tener esta visión general, que creo yo que es bien interesante, digamos, y estos diferentes focos. ¿Cómo lo definirían ustedes? Mira, Ricardo, ¿te puedo dar mi...? Ya, sí, Ricardo, por favor. Sí, no, muy breve. Yo creo que para mí yoga, hay varias definiciones, pero para mí la más bonita es la ecuanimidad en el éxito y en el fracaso. El yogi entiende la impermanencia de la vida, y entiende el componente de la impermanencia de la vida, de los cambios de la vida, y reconoce su verdadera naturaleza, y a partir de esa tranquilidad de lo que yo soy capaz de vivir mi vida en forma ecuánime. Dejo que las experiencias vengan, no las esquivo, ¿te fijas? No las esquivo, pero las vivo con ecuanimidad. Yo creo que esa es una palabra muy bella para definir yoga, ecuanimidad de la mente, si quieren. Sí, lindo. Yo me voy a algo más concreto. Lo relaciono mucho con una disciplina y una filosofía de vida, donde tú puedes tomar los elementos que están a tu disposición
a lo largo de los años de práctica como instructora de yoga, me he dado cuenta de que es el usuario o el yoga el que debe adaptarse al usuario, no el usuario al yoga. Por lo tanto, tomamos las herramientas de aquello que se nos es entregado por medio de esta disciplina y sacamos también parte de eso para transformarlo en, como bien dices tú, Ricardo, no queda solo en la práctica de 1 hora y media, sino que es algo que se atraviesa y que aparece a lo largo del día y aparece a lo largo de mis pensamientos y de mis conductas. Nicolai, nos vamos entonces a una pausa musical. Déjanos por favor con la canción del día de hoy. Nos vamos entonces primero con Eurythmics y Sweet Dreams. Y volvemos. Bienvenidos nuevamente, segundo bloque de Activamente 103.5 Radio Universidad Católica de Valparaíso. Antes de continuar conversando con Ricardo, con Nicolai, sobre el yoga y sus beneficios, que es lo que vamos a profundizar en este bloque, quisiera por supuesto contarles sobre los beneficios de encontrarnos en las redes sociales. Nos puedes encontrar para tener un acceso más próximo a nosotros, tanto a los programas como también a los profesionales de Sabia Salud, en Instagram, @sabiasalud, con B de Valpo, de Valparaíso, en Facebook, CTI Sabia Salud, en YouTube, Activamente Radio y Sabia Salud Chile, y finalmente en www.sabiasalud.cl, donde tú vas a entrar y vas a poder encontrar a la diversidad de profesionales que tenemos como staff. Muchos de ellos en FONASA, tú puedes reconocerlo desde ahí al entrar a la página, vas a encontrarte con psicólogos, una educadora diferencial, psiquiatra, neuróloga, kinesiólogo, nutrición y coach. Harto que puedes encontrar para tu desarrollo y también, bueno, sigamos acá con nuestro desarrollo también ligado al yoga, todo lo que hemos estado conversando con Ricardo, con Nicolai, que habla un poquitito también de una, entiendo yo, una disciplina que nos acerca al, como bien decías tú, Karma y Jnana Yoga, que me parece muy cercano al desarrollo personal y a los beneficios también que puede entregar muchas veces una psicoterapia, por ejemplo. Hablemos un poquito de eso, de los beneficios de la práctica. Claro, sí, yo diría que ahí una distinción que a mí me parece muy bonita es la que hace un médico ayurvédico bien famoso. Ayurveda es como una forma de medicina oriental, que se llama David Frawley, que de hecho es un americano que pasó mucho tiempo en la India, y él dice que desde esa perspectiva el yoga puede ser entendido, o el yoga puede servir, digamos, como de dos maneras, ¿no? Una que él le llama chikitsa, en un término muy general, que se refiere como a sanación, y otro, ¿no es cierto?, de la sadhana, ¿no?, de ya el yoga como una disciplina espiritual, ¿no es cierto? Entonces, y que son hermanas y que son completamente complementarias. Entonces, si tú quieres hacer una práctica que te ayude existencialmente a comprender el sentido de la vida, entonces eso sería como más espiritual, necesitas estar sano. Por lo tanto, es muy importante recoger los elementos de la práctica en relación al bienestar. Y en ese sentido, claro, el yoga, al ser un estilo tan diverso, tiene múltiples beneficios para la salud. Ahora, lo que se ha investigado fundamentalmente es uno de estos 4 caminos, ¿no?, que son los beneficios básicamente del Raya Yoga, ¿no?, del yoga de la meditación, del yoga del control de la mente. Y ahí el yoga tiene una diferencia con otras prácticas, como por ejemplo el mindfulness, donde la incorporación del cuerpo, del trabajo con la corporalidad, digamos, física, y también con el trabajo energético, es algo muy, muy interesante. Entonces, yo creo que marca un punto de diferencia con otras tradiciones contemplativas, ¿no? Entonces, claro, si tú vas a estar haciendo ejercicio físico, si vas a estar trabajando con la respiración, y además vas a estar trabajando con la meditación probablemente tal, los beneficios se multiplican. Entonces, en ese sentido, hay modulación de funciones hormonales, de parámetros cardiovasculares, de trastornos psicológicos, muchísimo, estrés, ansiedad, depresión, burnout, e incluso de patología. Se cree que podría contribuir en la prevención de patologías un poquito más complejas, como incluso Alzheimer, en la etapa de prevención, y también por sobre todo en la búsqueda de un envejecimiento exitoso, ¿no?, y no un envejecimiento con un deterioro cognitivo rápido como estamos viendo en la actualidad, ¿no? Sobre 80 años, el 60% de los adultos mayores tiene
demencia, o al menos es lo que dice la literatura reciente. Entonces, Qué te fijas, hay importante lo que tú un dices con amplio... respecto a la prevención, Ricardo, Ujú, porque a ujú, veces la gente llega a las disciplinas pensando en o algo deportivo o solucionar algo que ya está en conflicto, ujú. alguna sintomatología, pero son pocas las personas que se acercan entendiendo también que el yoga ya se ha abierto como más conscientemente terapéutico, o sea, existe la línea también, por lo Claro, menos occidentalmente, porque en India orientalmente el yoga ya se entiende como algo terapéutico, pero acá hubo que colocarle el subtítulo yoga terapia, por ejemplo, ujú. y desde ahí, ¿cómo lo ves tú también? ¿Cómo lo Sí, o ves tú sea, el desarrollo? sí, yo creo, Mishka, que tienes mucha razón. O sea, yo creo que ciertamente el yoga podría servir para tratamiento de enfermedades particulares. Por ejemplo, yo por mi área lo veo más en cosas, trastornos psicológicos. Entonces, me costaría más hablar de cuestiones como más traumatológicas, que yo sé que existe, como para el dolor de espalda, etcétera, y que sirve, pero mi área es más la psicología, entonces me podría referir más a ese tema. Ahora, Cardiovasculares. claro, Cardiovascular, cardiovascular, claro. exacto, también cardiovascular, etcétera. Entonces, claro, el yoga puede servir como un tratamiento, efectivamente, y se usa muchas veces como tratamiento, pero yo también coincido que hace más sentido la idea del yoga como una terapia como de prevención, como de Sí, prevención. totalmente. Ahora, eso de la prevención es extremadamente relevante porque Mm. supone un desafío para el individuo y un cambio de paradigma. ¿Por qué? Desde mi perspectiva, ¿por qué? Porque pone en la cancha del individuo la responsabilidad de su salud. Claro. ¿Entiendes? O sea, te fijas, si tú esperas a enfermarte para buscar una solución, entonces te fijas, tú en el fondo estás viviendo tu vida a ancha no sé, pues como muy a expensas de todo, y cuando te viene ese dolor, cuando la campana suena y es algo grave, ¿cierto? Tengo un estrés o me pasa algo, entonces ahí yo acudo y busco algo para sacar esa enfermedad particular. Entonces, cuando uno hace eso, utiliza las prácticas como pastillas, po. Te fijas, como que tengo una enfermedad, me tomo el tratamiento, se me pasa la enfermedad, continúo. Y en cambio, cuando uno trabaja en prevención, en el fondo Mm. se centra el foco, en mi opinión, se centra el foco en el individuo. Te fijas, onda, como hazte consciente de las cosas que haces en la vida y entiende que el estar bien no es la ausencia de la enfermedad, po. No es que no tengáis ninguna enfermedad psicológica o física. O sea, el bienestar tendría que ser tu florecimiento cognitivo, emocional, que tú te desarrolles en todas las facetas de tu vida y que puedas crecer como ser humano en la vida. Pero eso también es salud y eso requiere, te fijas, como guiar tu vida de una manera determinada. Hay muchas formas, etcétera. Pero no esperar a la enfermedad para decir, chuta, me pasó algo y no tengo la enfermedad, entonces estoy sano y ya está, ¿no? Claro. La voluntad Claro, claro. O sea, como un elemento importante. el Mm. estilo de vida. O sea, de hecho, Mm. yo por mi estudio me he metido harto con envejecimiento y hay varias cosas, por ejemplo, que son súper deterministas. Onda como, por ejemplo, como que el envejecimiento tiene una única posibilidad y hoy día se habla, por ejemplo, de conceptos como carga cognitiva, ¿no es cierto? O reserva cognitiva, que es la capacidad que tiene el individuo a partir del funcionamiento del cerebro basal, de su reserva cerebral, cómo modular el funcionamiento de esa reserva cerebral a lo largo de la vida, y eso tiene que ver con las decisiones que vas tomando todos los días, ¿no? Y no son cosas tan estrictas, sino que tiene que ver, no, con dormir bien, hacer ejercicio, comer bien, desarrollarte, ¿te fijas? Y claro, Mm. y en ese sentido yo siento que el yoga contribuye mucho a eso, porque desarrolla facultades cognitivas, mejora la capacidad cardiovascular, fortalece el cuerpo físico, ¿no? Que son todos elementos súper importantes para estar más fuerte y más sano frente a cualquier tipo de enfermedad física o psicológica. Hartos argumentos para que la medicina tradicional se acerque un poquitito más a la disciplina y la incorpore como una herramienta también, que por supuesto es paralela al trabajo, uno trabaja de forma conjunta con los alópatas. Y desde ahí, qué rico poder además utilizarla para poder, por un lado, muchas veces hacer tamizaje, que es decir, encuentro de un grupo social con algunas sintomatologías particulares, muchas veces depresivas u otro tipo, también corporales, como también en la línea preventiva, y es un poco un llamado social tomando en cuenta que el presupuesto en salud mental es tan bajito en Chile y nosotros nos encontramos con disciplinas como estas que cuando se integran a nivel social, comunal, por ejemplo, podemos abarcar un gran porcentaje de la población y desde ahí hacer un gran aporte con un bajo recurso asociado,
que es lo que No, implica el recurso de impartir una clase. Entonces, Sí. ese llamado social tal vez lo podemos dejar aquí abierto, porque es un elemento de bajo costo, de rápido acceso y de grandes beneficios sociales. Oye, Mishka, mira, ahí lo que tú estás diciendo, creo que lo agarro y me gustaría darle una vuelta más, porque justamente la sensación que me da es de que, claro, si nosotros esperamos a que, por ejemplo, un sistema de salud le dé más espacio a algo, digamos, que es tan grande, digamos, como el yoga, y muchas veces nos vamos a quedar esperando. Entonces, por otro lado, sabemos también que esto es efectivamente también de bajo costo, ¿ya? Entonces, quizás una pregunta clave para que a lo mejor muchos de los que nos están escuchando pueden ya estarla, digamos, haciendo resonar en su cabeza. O sea, ¿qué es lo que necesito yo para empezar a probar con el yoga? Primera pregunta, o sea, ¿necesito yo, por ejemplo, guía? ¿Necesito yo alguien más que me asesore al comienzo? ¿O puedo empezar yo con cero conocimiento, con mucho interés, con muchas ganas de, digamos, de profundizar en el autoconocimiento, pero además de sentirme mejor si es que tengo problemas, a lo mejor un poco más, de más largo aliento? ¿Cómo me voy aproximando yo como individuo a esto? ¿Ya? ¿Cómo hacerlo? Sí, yo creo que aquí hay, en mi opinión muy personal, hay diferentes niveles. Hay diferentes niveles, ¿no es cierto? Y hay diferentes enfoques también. ¿Te fijas? Entonces, la primera pregunta que yo me debería hacer es ¿por qué yo quiero practicar yoga? ¿Cierto? ¿En qué momento estoy de mi vida, de mi madurez, no sé, física, mental, y qué es lo que yo espero de la práctica? Y a partir de responderse esa pregunta, entonces uno tiene que iniciar el camino. Ahora, en términos muy generales, yo te diría que desde mi opinión sí se requiere una instrucción. Yo creo que se requiere la guía, porque como cualquier cosa, o sea, te fijas, si tú quieres aprender, no sé, a tocar guitarra, claro, podría hacerlo solo, pero probablemente va a ser más fácil si alguien te guía en eso, ¿no es cierto? Y tú con el yoga empiezas a lidiar con elementos muy sutiles de ti, ¿cierto? Empiezas a lidiar con tu mente. Y cuando empiezas a lidiar con los elementos de tu mente, yo creo que sí es aconsejable tener una guía. Ahora, más allá de eso que el yoga ha aumentado mucho como en cobertura, hay muchos lugares donde uno puede ir a practicar, más allá de eso, el yoga, como bien dice Mishka, la gracia que tiene es que es de muy bajo costo, muy bajo impacto, y son formas no farmacológicas también. O sea, te fijas, eso libera de un montón de riesgo a la persona para poder practicarla. Entonces, ¿y qué es lo que yo necesito? Un buzo y una colcha, digamos. O sea, yo soy súper, puedo estar en mal, pero soy súper anti el mega aparataje que se le da Elementos, al yoga sí. como de elementos, lo podía ocupar, evidentemente, pero yo creo que mantenerlo simple, ¿no? Keep simple, ¿no? Sí. Como filo, tú y tus cositas y nada más, tú te requieres a ti mismo la motivación y alguien que te pueda enseñar, y hay muchos lugares donde puedes aprender, y en ese transcurso del tiempo puedes aprender ciertas prácticas que te queden cómodas a ti, que sean seguras, que las hayas probado seguras, y por supuesto que puedes desarrollar posteriormente autonomía en la práctica. Por cierto que sí. ¿Mm? Claro. Muy posiblemente, de hecho, muchas personas de las que nos puedan estar escuchando, sin necesariamente tener una conciencia clara de la práctica del yoga, se han sentado en algún minuto de quizás de conflicto a respirar. Ya eso, que es un trabajo de regulación consciente del flujo respiratorio, que no tengo por qué necesariamente colocarle yoga o pranayama o como quieras ponerle en torno a las terminologías del yoga, es parte de lo que el yoga como herramienta entrega. Entonces, si tú dices, bueno, yo tal vez sí, en algunos momentos me he sentado a respirar, lo he necesitado porque hay un conflicto, o me he parado y he hecho algunas elongaciones de cuerpo porque estoy cansado de tanto teletrabajo, no sé, etcétera. O me he sentado a meditar sobre un concepto particular en la noche antes de dormir y no tengo idea que estoy haciendo yoga de alguna manera. Bueno, pues sí, para que lo sepan, están haciendo un poco de yoga. Y si tú desde ahí reconoces pequeños beneficios, porque muchas veces no son tan evidentes para uno, sobre todo si no tenemos asesoría, si notamos algunos beneficios, bueno, eso podría ser uno de los primeros estímulos para seguir investigando, profundizando en eso. ¿Qué otras herramientas más tiene la disciplina que me puedan otorgar los mismos o mayores beneficios de los que yo ya puedo estar recibiendo, incluso sin saber que lo estaba ejerciendo, practicando? Sí, o sea, sí, también encuentro que tienes toda la razón en eso, Mishka. O sea, el yoga,
súper humildemente considero que el yoga, desde la raíz más profunda, lo único que hace es vincularte con lo que tú ya eres. Entonces, en el yoga hay una profunda confianza en ti mismo, en lo que tú eres. Entonces, es súper loco porque uno como que se tiene que dar una vuelta súper grande para entender lo que uno ya es. Entonces, esos pequeños espacios que ocurren de lucidez que tú súper bien describes, de alguna elongación o de alguna respiración que uno dice, bueno, pero estas cuestiones son obvias. Es que efectivamente lo son súper obvias. Pero cuando tengas ese insight de, mira, me senté a respirar, está lógico, yo respiro, pregúntate cuántas veces lo haces en el día o cuánta gente vive en ese estado tan obvio y tan sencillo como es. Entonces yo creo que justamente el yoga es una invitación a esa simpleza, pero vivimos en una sociedad que está tan construida que necesitas de repente alguien que te vaya orientando en ese camino. Pero ciertamente hay prácticas sencillas derivadas del yoga que se pueden aplicar de manera muy segura y de manera autónoma. Absolutamente, y eso es, yo creo que es súper recomendable. La relajación, por ejemplo, estimular espacios de relajación, estimular espacios de respiración profunda y serena, ¿cierto? Tratar de buscar espacios también de elongación o de estiramiento corporal o de una nutrición sana, más allá del estilo o el formato, uno sabe cuando está comiendo sano y cuando no está comiendo sano. También es mega intuitivo eso, independiente de ninguna postura. O sea, hay elementos, evidentemente, muy simples que uno puede recoger, que no son propios del yoga. O sea, el yoga los usa, son propios de la vida misma. Te fijas, de descansar, dormir, ejercitar, respirar, cultivar pensamientos positivos, ser empático con las personas, conectarse con uno mismo, autoobservarse, ¿no? Hago una cosa, me equivoco, la embarré yo, no sé qué, ¿no es cierto? Todo eso es parte de la misma vida y que el yoga la trata de sistematizar en un formato particular, pero sí, es una vuelta a lo sencillo, a lo que uno es. ¿Mm? Claro, ese flujo natural, como a nivel químico, disminuye el cortisol, hormona del estrés, superestrés, que se eleva rápidamente cuando estamos en conflicto. Claro, ahí utilizar esas herramientas nos puede permitir elevar las otras hormonas que nos permiten estar mejor, como por ejemplo la serotonina, que nos permite tener también una sensación de mayor calma, de mayor, no sé si decir alegría, pero un estado mucho más regulado interno también. Sí, sí, no, de todas maneras, se han buscado muchos biomarcadores de yoga, digamos, como marcadores de, ¿no es cierto?, como del éxito de la práctica, y en eso sí, pues la disminución del cortisol es uno de ellos, una hormona que media muchos procesos de estrés fisiológicamente, ¿no? El estrés es un proceso fisiológico, un proceso normal. Ya, lo que pasa es que nosotros estamos constantemente gatillándolo o activándolo, digamos, de una manera quizá descompensada, no sé si descompensada, pero más de lo normal, y eso obviamente, ese estado de alerta del cuerpo, ¿no es cierto?, que también se acompaña con la activación de todo este sistema de lucha y huida, ¿no?, del sistema nervioso simpático, de, ¡guau!, tengo que hacer algo. Esa activación constante te agota. En cambio, yo diría que el modelo clásico de yoga es el modelo de la respuesta de relajación, ¿no? Parasimpático, disminución de cortisol, aumento de la tensión, relajación, y que todo eso te conduce hacia el bienestar. Claro. Un entrenamiento también hacia el no hacer, también el no actuar. Exactamente. ¿Ya? Y eso también es re importante, porque lo que tú estás diciendo, o sea, creo que también es bien importante subrayar de que, claro, por ejemplo, el cortisol u otros, o digamos, otras sustancias que nosotros producimos, digamos, están muy relacionadas también con los ciclos que tenemos durante el día. Y en la mañana, digamos, es lo que nos despierta, lo que nos hace levantarnos, digamos, y empezar a activarnos. Pero si nosotros estamos en ese periodo constante de activación pre-acción, cuando en realidad ya estamos actuando o cuando ya quizás no deberíamos actuar, eso también tiene efectos que son bastante, digamos, negativos a la larga. Y eso es una de las cosas que uno va tratando no quiero decir de dominar, pero sí al menos de entender en su primer momento, como para empezar a agenciar, para empezar digamos, a elaborar hacia formas un poquitito más equilibradas. Y antes de que nos vayamos a una pausa, justamente, esa es digamos, lo que me queda, algo que me queda dando vuelta de lo que conversamos nosotros acá, y que tiene que ver justamente con esta vuelta súper larga que nos damos como personas, ¿cierto?, para lograr este equilibrio, o sea, a través de, por ejemplo, de lo que mencionaba también la Mishka, el tema digamos, de la disciplina, el tema del método, por un lado, y quiero engarzar un poco también con lo que decías tú, Ricardo, que es esta búsqueda de la ecuanimidad, ¿ya?, que es como algo que en el fondo uno podría quizás imaginar
un poco idílicamente en el resto de los seres vivos, que quizás de una manera u otra lo tienen ya, digamos, como una parte de sí, pero que nosotros por el pensamiento, por el estilo de vida que tenemos, etcétera, no, lo tenemos como más alejado. Entonces es interesante y al mismo tiempo es como una especie de lástima también que uno tenga que llegar a construir métodos quizás a veces muy avanzados y muy elaborados y que requieren esfuerzo en sí, digamos, como para poder llegar a este estado inicial. ¿Ah? Así que eso, bueno, lo dejo rebotando y seguimos en el tercer bloque. Volvemos entonces al tercer y último bloque de Activamente en Radio Universidad Católica de Valparaíso 103.5. Estamos, como de costumbre, con Mishka Soto, psicóloga de Sabia Salud, con quien habla Nicolai, psiquiatra de Sabia Salud, y estamos nuevamente con un queridísimo invitado tocando un tema que es particularmente importante, creo yo, que es el yoga, con Ricardo Ramírez Barrantes, científico de la Universidad Andrés Bello, y además un profundo practicante, digamos, de una disciplina que es una disciplina tan linda, me atrevo a decir, como es el yoga. Bueno, en los bloques anteriores hablamos un poco, digamos, sobre definición general, una definición general, o ensayamos una definición general del yoga, hablamos un poco, digamos, de los distintos aspectos que desde el punto de vista como más clásico se entienden sobre el yoga, sobre el karma yoga, jnana yoga, hablamos sobre raya yoga, y se me está yendo uno. Bhakti yoga, ya, que quizás es el del que menos se sabe, justamente. Ahí habló el inconsciente rápidamente. Pero ahí yo creo de que hay justamente un tema, ¿ya? Y que me gustaría que a lo mejor lo tratemos de desarrollar un poquitito en este último bloque, y que tiene que ver con cómo nosotros podemos empezar a través de pequeñas acciones no quiero decir a dominar la voluntad, pero sí tratar de, digamos, de irla encauzando hacia ciertas disciplinas, ¿cierto? Hacia ciertas disciplinas que nos puedan ayudar a sentirnos mejor. El yoga efectivamente es una de esas con muchas variantes, ¿ya? Entonces no podemos decir de que el yoga sea una sola cosa, por lo que estoy entendiendo, sino de que es efectivamente un abanico muy grande de cosas. Pero a mí, digamos, en mi práctica, ¿ya? Quiero tratar de ser bien breve, con el tipo, digamos, de consultantes que me toca ver a mí, muchas veces uno de los problemas esenciales es el tema de la voluntad. Entonces, cuando uno ha estado, qué sé yo, deprimido durante mucho tiempo, ha tenido, qué sé yo, una serie de experiencias que les hace sentir de que, digamos, que uno no tiene las energías ni las fuerzas suficientes como para siquiera querer algo. Entonces, en ese caso, me da la sensación de que algo como justamente una tarea tan grande, digamos, como el yoga, puede parecer algo súper lejano. ¿Ya? Entonces, eso es lo que me gustaría entender, si eso es tan así y si existen formas de aproximarnos a ese tipo de, digamos, de casos, porque quizá, lamentablemente, es mucho más extendido de lo que nosotros creemos. Problemas angustiosos generalmente, insisto, trastornos del ánimo en general, como propiamente tal la depresión, la distimia, que son como básicamente depresiones largas, ¿no? De 2 años o más, etcétera, etcétera. Todo esto afecta la voluntad. Entonces, ¿qué tendría, por ejemplo, que decir el yoga a propósito del fortalecimiento de la voluntad? ¿Ya? Y como para empezar a trabajar un poco con eso. Mira, yo, perdón que me tomo la palabra, pero podría comentar algo, y es que respecto a lo que dices, Nico, a ver, otro enfoque con el que podríamos entrar respecto al yoga es que el yoga también puede ser presentado como un antídoto. Y aquí me estoy colgando un poco de la nomenclatura budista, pero yo creo que también aplica al yoga y al Vedanta y estas tradiciones. ¿Un antídoto a qué? Al sufrimiento humano. Entonces, en una perspectiva más profunda del yoga. Entonces, lejano no debería ser lejano, porque justamente quiere lidiar con el sufrimiento de las personas. Ese sufrimiento existencial, no con el dolor. Si a ti te pincha algo, bueno, te va a doler, no sé, te fracturas, te va a doler muchísimo. Pero estamos hablando de este dolor, de este sufrimiento existencial en el ser humano. Entonces, claro, desde esa perspectiva es muy cercano y es muy concreto.
¿no? Ahora, de hecho, es muy común que la gente que llega a practicar yoga o meditación, yo me enfoco en un aspecto del yoga en el centro donde enseño, que es la meditación. Normalmente la gente que llega ahí, llega a preguntar, llega porque quiere aliviar el estrés, porque quiere aliviar la ansiedad, porque está cansado, porque no quiere dormir, porque tiene un problema interno que no te lo cuenta, pero que lo quiere resolver, ¿te fijas? Entonces, la gente llega al yoga justamente a partir de algún problema que lo podríamos decir en términos muy globales como una forma de sufrimiento. Entonces, desde esa perspectiva, el sufrimiento existencial es un tremendo catalizador de acciones y de la voluntad. Quizás no al principio, ¿no es cierto? Porque uno se esconde y lo rehúye y se queda, pero quizás a todos nos ha pasado, o quizás a alguien que nos está escuchando nos ha pasado, que llega un momento en el que el dolor, el sufrimiento es tan grande que tú realmente dices, yo podría estar en cualquier otro lugar menos esto, entonces ya no me banco este sufrimiento que tengo y confieso o cambio o hago otra cosa, ¿te fijas? Entonces, esa emoción profunda, y al final del día igual te impulsa a buscar algo en algunas personas, por supuesto, no, no en todas. Entonces, la idea es cómo entrar ahí antes de eso, antes de que te tenga que estar así como todas las alarmas encendidas. Pero cuando, no importa el nivel en el que llegue, el yoga se define como un antídoto frente a ese sufrimiento. Eso es lo que el yoga quiere hacer. El yoga no quiere eliminar la ansiedad, el estrés, la depresión en particular. El yoga lo que busca es parar con el sufrimiento del ser humano, sea cual sea la forma. Entonces, idealmente, es lo más concreto que hay, po. Es justamente para eso. Sí. Esta dinámica de equilibrio que estamos buscando de forma constante, que en el yoga lo dicen como el cese de las fluctuaciones, que es lo que estás Claro. diciendo en este momento. Oye, y entonces es esta búsqueda de pronto del ya quiero estar bien, quiero sentirme mejor, es como un camino también, y el yoga también es un camino, y la terapia también es un camino, y de pronto nos encontramos con que hay muchos caminos y de pronto no los conocíamos, esos caminos. Quizás también, Nicolai, puede ir por ahí el hecho de cómo aproximarme a la disciplina. Hay múltiples caminos y muchas veces los caminos ya dejaron de servirnos. Tal vez nos aportaron beneficios durante un tiempo y después ya no hay más. Y ahí donde también, como bien señalas, Ricardo, muchas veces, y llega a ser hasta bonito encontrarte como instructor de yoga con practicantes que llegan y dicen, mira, he buscado múltiples caminos, no sé cómo hacerlo, y me dijeron que el yoga funciona, no conozco casi fe ciega llegan. Y en realidad, la invitación de pronto, como bien decías antes también, es hacernos cargo, investigar un poquitito, probar diferentes disciplinas dentro del mismo yoga, probar con diferentes instructores, en diferentes escuelas. Quien no pueda salir de la casa, existen instancias online, idealmente con la persona que esté de modo sincrónico. Yo no invito mucho a ver videos grabados porque pierdes la posibilidad de tener un feedback, una comunicación directa con la persona que enseña, pero finalmente ver las diferentes herramientas del yoga como múltiples caminos que muchas veces simplemente no conocemos. Y la invitación es a ver si te motiva, también si te motiva. Te tiene que gustar porque quizás, no sé, con el tai chi o con el pilates también voy a tener otros beneficios. Saltando la cuerda voy a tener beneficios. Y también lo conversamos en otro momento, no es solamente el yoga el camino, pero el yoga tiene algo que es muy bonito, que es una multiplicidad de herramientas ligadas a grandes aristas de nuestra humanidad, como por ejemplo lo físico, energético, mental, entre otras, pero también ligado a lo espiritual, como tú te señalas con el Bhakti Yoga, que nos pueden conectar. Y claro, quizás yo no me puedo tocar los pies todavía, pero me puedo sentar a respirar. Sí, no, completamente de acuerdo. O sea, tratando de ligar también con lo que decía el Nico al principio, o sea, hay diferentes momentos en la vida y experiencias en la vida que te abren la posibilidad de seguir caminos nuevos. Yo creo profundamente también en el ejercicio de la voluntad, ¿cierto? Uno de los pilares de la práctica del yoga como método, como sistema, cuando ya estáis practicando, es abhyasa, ¿cierto? Es la regularidad en la práctica, ¿no? Pero esa regularidad no viene de una manera forzada. ¿Te fijas? No viene de una manera forzada, no es una cosa así como cuando vas al colegio y te llevaban y te echaban ahí a las 8 de la mañana al colegio y tenías que ir, no, sino que deviene porque existe una comprensión más profunda de uno mismo en la medida en que uno va practicando. Entonces,
y es como que la práctica te devuelve mucha satisfacción en el momento en el que empiezas a practicar. El bienestar, al principio son estas cosas como más físicas, ¿no? Como que duermo mejor, tengo más elasticidad, me siento con más vitalidad, me siento más claro mentalmente, ¿no? Ya no estoy tan iracundo o tan triste o tan hiperreactivo, etcétera, sino que me voy armonizando cada vez más, pero en la medida, y esos beneficios son palpables, son tangibles, y en la medida en que uno va continuando por este interés, por esta motivación, por esta comprensión, vas logrando cada vez cosas más sutiles en tu mente y más comprensión de ti mismo. Mi mensaje en ese sentido es que no podemos esperar resultados diferentes si estamos haciendo siempre lo mismo. Entonces, si yo tengo un problema y repito ese mismo problema y vivo en la misma lógica una y otra vez, es imposible esperar algo diferente. Entonces, quizás es probar con una práctica de yoga, probar o otro, como bien dice la Mishka, o tai chi, o mindfulness, o correr, o lo que sea, probar diferentes experiencias en la vida, sin lugar a dudas te van a dar resultados eventualmente distintos, que te pueden encauzar en una dirección u otra. Entonces, yo creo que no hay que tener miedo a probar, a experimentar, y sobre todo, no perder el foco en la importancia del bienestar físico y psicológico en cada uno de nosotros. ¿Te fijas? Oye, Sí, me quisiera finalmente... agarrar de eso, disculpa, para no soltarlo entonces, no sé qué opinas tú, cada uno como practicante desarrollar más allá de la práctica en sí misma, del objetivo de una práctica general, sino que también objetivos particulares. Yo como practicante, ¿qué es lo que me moviliza para que cuando mi voluntad, mis ganas, mi energía esté carente, hace frío, estoy cansada, tengo sueño y es muy temprano, Claro. ese objetivo que a mí me moviliza sea tal vez el que me saque de la cama y me lleve a practicar? ¿Cómo ves eso tú de encontrar un objetivo también como practicante para de pronto también hacerme cargo de mi propia Claro, práctica y claro. motivarme? Sí, sí, absolutamente. Yo insisto también nuevamente la idea como de los momentos o los niveles. Nosotros cuando a ver, la práctica te va mostrando cosas ella misma. Yo creo que también todo lo que hemos practicado alguna vez, también esa cosa como media magia que tiene, que en la medida en que tú vayas practicando, ahí mismo van apareciendo respuestas en ti y puede ir mutando ese objetivo. Pero en un inicio, claro, está bien. Si uno llega al yoga por la razón que sea y se puede poner un objetivo que sea, y ese objetivo solito va a ir madurando en la medida en que uno vaya practicando. Entonces, claro, además, pero ojo, que además de la regularidad, ¿no es cierto?, de la vyasa, ¿no?, de los Sutra Patanjali, el mismo Patanjali, un gran maestro yoga, dice que tiene que ser acompañado del vairagya, ¿no es cierto?, o el desapego del fruto de la acción. Entonces, la contemplación, la meditación o el yoga, que es una forma de contemplación, tiene esa cosa media elusiva también, que es como que mientras más quiero, más se me escapa, ¿no? Como que si yo quiero sentarme perfecto y retener 40 segundos y ser el más flexible del mundo, probablemente no vaya a estar haciendo yoga. ¿Te fijas? Porque tu mente va a seguir la lógica de la competencia, del querer ganar algo, ser mejor que el otro. No, no, esto se trata de calmarse, de calmarse, de calmarse, y como decía el Nico al principio, calmarse y dejar que lo obvio, ¿no?, lo que tú eres, te llene, te llene, te llene, y te des cuenta que esa felicidad que estás buscando está en ti, si siempre ha estado en ti. Entonces, y es simplemente eso. Y claro, al principio nos tenemos que dar una vuelta muy larga, que está bien, de voy a hacer esto después, y lentamente, en la medida en que la práctica te lo empieza a mostrar, te empiezas a dar cuenta que en realidad era lógico, era como lo que siempre había habitado en ti. Y ese descubrimiento, por muy larga que sea la vuelta, es extremadamente valiosa, porque la vuelta te deja mucha experiencia y mucha sabiduría para ti y para compartir con los demás. Entonces, no es en vano, de ninguna forma. ¿Mm? Claro. Sí. O sea, en el fondo es re importante lo que estás diciendo tú, porque valora justamente todo ese proceso, ¿ya? Y al mismo tiempo, al valorar el proceso, te está como relacionando de inmediato con esta idea o este principio fundamental, digamos, de este tipo de, digamos, de disciplinas como el yoga, justamente, que es la aceptación del cambio, digamos, del cambio constante, digamos. De que Exacto. efectivamente eso es una especie como de imagen de la realidad mucho más fidedigna que la cristalización del objetivo logrado. ¿Ya? Cuando Claro. uno dice, ya, esto lo voy a lograr, y luego esto, digamos, y la satisfacción que da, digamos, el lograr eso, y que muchas veces es bien positivo, o sea, ayuda a sentir de que uno, entre peldaño y peldaño, uno va logrando un movimiento, pero en realidad uno pierde el acto mismo, digamos, de moverse. Claro, ¿Ya? Y eso claro. es justamente lo que uno a veces
lo que es más difícil, digamos, o quizás incluso lo que genera más sufrimiento en muchas personas. El saber relacionarse con ese proceso, no querer el proceso, sino que sencillamente saltar de peldaño en peldaño sin saber cuándo levantamos cada pie. Y eso... Sí, perdón, sí, Nico, súper cortito, quería cerrar sobre la autorreferencia, pero con una experiencia muy breve que grafica, yo creo bien esto. Cuando yo terminé el doctorado estaba un poco cansado y me fui de Chile, renuncié a todo y me fui a vivir, me recluí en un ashram donde viven los yogis, y estuve ahí viviendo mucho tiempo. Y mientras vivía ahí estudiaba un libro que se llamaba Los Yoga Sutra de Patanjali, que es un libro de meditación, que es probablemente uno de los textos más comunes y también conocidos. Y lo leí los 4 padas y estaba practicando así súper intensamente, y cuando el libro va a terminar, Patanjali, se lo juro, que dice, la práctica no te da nada. Nada, te dice, la práctica no te da nada. Y tú quedas así como, ¿what? Estoy aquí perdido en el mundo tratando y me dice nada. Y él remata, dice, porque no hay nada que ganar, porque ya tienes todo. Esa es la gracia, es la ilusión, esta la que nos genera de que nos faltan cosas y que no somos buenos o que no somos capaces, y quizás el mensaje más profundo del yoga es que no te falta absolutamente nada, en la condición en la que estés, no te falta nada. Solo concéntrate en ti mismo, relájate y deja que esa obviedad que te acompaña todos los días florezca. Y a partir de ese maestro interno que guíe tu vida en adelante, y confía en eso para ir adelante, para vivir, digamos. Pucha, se nos acabó el bloque. No. Qué ganas de continuar. No, pero antes de la canción yo me voy a tomar este espacio para dejar a nuestros radioescuchas, por supuesto, invitados. Los días domingo yo realizo una clase de yoga gratuita. Si quieres conocer un poquitito del yoga y de la disciplina, háblame a través de Instagram, psicoyoga.mishka. SCHK, difícil, psicoyoga.mishka. Así es que bueno, queridos radioescuchas, Ricardo, Nicolai, nos vamos con Cuando vuelvas de UPA. Y muchas gracias a todos los que nos han escuchado, muchas gracias Mishka, muchas gracias Ricardo, siempre bienvenido a nuestro programa Activamente, y por supuesto que a todo lo que hacemos en Sabia Salud, que como es costumbre, tiene por propósito profundizar cada vez más en distintas formas, distintos caminos, vías, métodos, para conocernos mejor, para sentirnos mejor y para, ojalá, actuar también cada vez mejor. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Chao, chao. Gracias. UCB Radio presentó Activa Mente. Salud mental a tu alcance con Sabia Salud.